Hola y buenas noches. Antes de empezar a narrarte esta historia, te pido me regales tu like, te suscribas si eres nuevo aquí y lo más importante, disfrutes. Apaga la luz, ponte cómodo y comencemos. Enfermeros, médicos o cualquier prestador de servicios de un hospital han vivido alguna experiencia paranormal dentro de las instalaciones. Y ni qué decir de sus pacientes y los familiares. Más de uno se enfrenta a estas situaciones que, aunque diversas, todas las historias se resumen a tener contacto con algún ser, espíritu o demonio. Si ya llegaste hasta aquí, te pido te suscribas al canal, compartas y me regales tu like. Quédate porque te prometo que estas historias te erizarán la piel. Apaga la luz, ponte cómodo y disfruta. Samuel, un joven de 28 años de Torreón, cuidaba a su abuelo materno en un hospital del sector salud. Tras caer de las escaleras y tener múltiples fracturas, el abuelo de Samuel se encontraba casi que inmóvil y no podía realizar ningún tipo de movimiento sin algún tipo de ayuda o asistencia. A Samuel le tocaba el turno nocturno para cuidar a su abuelo. Una noche que llegó a cuidarlo, le informan que su abuelo estaba quejándose de mucho dolor y que el médico le había suministrado medicamentos más fuertes para el dolor, y también un medicamento que le ayudaría a dormir por toda la noche. La noche está en aparente calma, por lo que Samuel se recuesta justo al lado de su abuelo sobre el suelo. Al pasar los minutos y darse cuenta de que su abuelo estaba dormido profundamente y sin quejarse de absolutamente ningún dolor, Samuel cierra los ojos y cae rendido, pues el cansancio de desveladas pasadas lo venció. De repente Samuel comienza a sentir mucho frío en sus pies. Se gira hacia un lado y encorva su cuerpo. De la nada comienza a oír una respiración muy profunda y luego muy agitada. Se levanta de inmediato y su abuelo se encontraba dormido. Vuelve a recostarse y al pasar unos minutos vuelve a oír esa respiración, pero ahora muy cerca de su oreja. De inmediato se despierta y se levanta del suelo, pero ahora se percata de que su abuelo está sentado en la orilla de la cama. Samuel se asombra de verlo e inmediatamente se acerca a él y le dice que por qué está sentado. Intenta recostarlo, pero el señor opone resistencia y de repente comienza a reírse. Samuel le pide que por favor se acueste, pues puede lastimarse, y el señor le susurra en el oído: «Ya viene por mí». Samuel lo intenta recostar de vuelta y su abuelo lo sujeta muy fuerte de los brazos y le dice de nuevo: «Ya viene por mí». Con mucho esfuerzo y sin haberle puesto atención a lo que había dicho su abuelo, Samuel lo acuesta en la cama y se queda sentado muy cerca, para evitar que su abuelo intente levantarse. Al pasar unos minutos, Samuel toma la mano de su abuelo y recarga su cabeza en la cama, y sin poder evitarlo se queda dormido. Pero de inmediato lo despierta una risa escalofriante. Él se levanta y se da cuenta de que su abuelo es quien se está riendo. Se acerca y le dice que intente dormir y descansar. En eso su abuelo voltea y con una voz distinta a la de él le grita: «¡Descansar! Nunca más voy a descansar». Samuel, sin saber qué hacer, va y busca a la enfermera para ver por qué está tan inquieto su abuelo. Y al regresar a la habitación donde estaba su abuelo, se dan cuenta de que el señor estaba arrancándose el catéter y arrancándose los aparatos que tenía puestos.
Corre la enfermera junto con Samuel y agarran a su abuelo, pero la fuerza del Señor era insuperable. La enfermera le dice a Samuel que va a ir por un compañero camillero que tiene experiencia en esos pacientes. Mientras tanto, Samuel se queda intentando evitar que su abuelo se levante de la cama. Samuel intenta sujetarle las manos para que no se siga haciendo daño, pues su abuelo se rasguñaba los brazos con mucha fuerza que ya le estaban sangrando. Después de escasos minutos que para Samuel fueron eternos, llegó la enfermera con el camillero y entre los tres no lograban recostar al Señor en la cama. Después de mucho esfuerzo y varios intentos, lograron recostar y tranquilizar al Señor. La enfermera le dice a Samuel que lo que se hace en esos casos es amarrar a los pacientes para que no se hagan daño y los familiares también estén tranquilos. Samuel, al ver cómo se había puesto su abuelo, accede, pues no quería que su abuelo sufriera una caída o se hiciera más daño. Después de alguna hora de haber vivido este suceso, Samuel empieza a cuestionarse y a reflexionar todo lo que había pasado, y de repente escucha a su abuelo llorar. Samuel se acerca y le pregunta ¿por qué está llorando? A lo que el Señor le responde, es que también te quieren a ti. Samuel, asustado, le pregunta que de quién está hablando, y el abuelo cuenta que después de haber salido del quirófano días atrás, lo estuvieron visitando unos hombres vestidos de negro, muy altos, casi hasta el techo, y que cuando él intentaba dormir, le tocaban los pies o le respiraban en el oído. Samuel, sin poder creer lo que escuchaba, le dijo a su abuelo que rezaría por él. Y su abuelo le dijo que eso no lo salvaría de nada y que solo complicaría las cosas, que por favor no lo hiciera. Samuel no hizo caso a la petición de su abuelo y comenzó a rezar. De pronto su abuelo comenzó a carcajearse y voltea y le dice: nada de lo que hagas va a salvar a tu abuelo. Samuel, sin poder creer lo que escuchaba, rezaba con más fuerza, y de pronto su abuelo comenzó a toser y toser, hasta que empezó a vomitar un líquido negro. Samuel lo levantó de la cama para que no se ahogara con su vómito y salió corriendo por la enfermera. Al regresar a la habitación, su abuelo estaba intentando quitarse las cintas que lo tenían sujeto a la cama. Samuel, desesperado, comenzó a gritarle muy fuerte a su abuelo que ya se tranquilizara, que no estaba bien lo que estaba haciendo y que además lo estaba asustando. Después de limpiarlo, la enfermera le dice a Samuel que va a ir por el doctor para que lo revise y ver si le pueden poner un tranquilizante. Samuel cuenta que su abuelo susurraba cosas sin sentido y que en lo que llegaba la enfermera con el médico, su abuelo le pidió que se acercara. Samuel, ya cansado, desvelado y muy asustado por todo lo que había ocurrido esa noche, se acerca y su abuelo le dice que no le tenga miedo, que se acerque más. Samuel, con miedo, se acerca y su abuelo le dice en el oído: de niño siempre te asustaba mirar debajo de la cama. De noche o de día tú siempre tenías miedo de asomarte. Le decías a tu mamá que siempre se oían ruidos ahí debajo, hasta que ella te hizo creer que no había nada. Y te digo algo, le dice su abuelo, tenías razón. Ahí abajo hay algo que jamás te va a dejar en paz. Dice que uno de los dos se tiene que ir con él y quiere que tú escojas. Samuel no podía creer lo que su abuelo le acababa de decir, pues todo lo que su abuelo le había dicho era verdad.
De niño, Samuel siempre escuchaba esos ruidos perturbadores debajo de la cama, respiraciones, soplidos y rasgaduras. No importaba si cambiaban la cama de lugar, incluso de cuarto, esos ruidos siempre se hacían presentes. Y sí, Samuel todo el tiempo tenía miedo. Por mucho tiempo no dormía, y cuando lograba hacerlo, se le subía el muerto. Así que la mamá de Samuel hizo creerle que no había nada debajo de su cama, que todo lo que escuchaba y sentía era nada más que su imaginación. Así que a Samuel no le quedó de otra más que creer eso. Pero ahora su abuelo estaba confirmándole que todo lo que él vio y escuchó de niño era cierto. Samuel relata que las primeras veces que comenzó a oír esos ruidos, por curioso, se asomó y en una ocasión vio al fondo la silueta de una sonrisa. Por mucho tiempo no pudo dormir en su cama y el miedo siempre lo hacía tener pesadillas e incluso insomnio, hasta que tuvo que irse de su casa a estudiar afuera. Samuel sigue sin poder olvidar esa aterradora noche. Al día de hoy no puede olvidar lo que vio. Sin embargo, esa noche que cuidó a su abuelo en aquel hospital ya superaba todas las noches que sufrió de niño en su recámara. Para ese momento Samuel ya estaba muy agotado, físicamente y emocionalmente. No dejaba de pensar en todo lo que había ocurrido en esa noche de hospital. Después de varios minutos llegó el médico para revisar a su abuelo, y como por arte de magia, el señor estaba perfectamente bien. Su voz ya era su voz y no recordaba para nada todo lo que la enfermera y su nieto Samuel le decían. El médico les comenta que lo que pudo haberle pasado al señor fue una reacción a los tranquilizantes y el vómito a causa de una gastritis. Samuel sabía que no podía contarle al doctor todo lo que había visto, pues lo tomaría por loco, ya que cualquier personal de salud siempre encuentra el lado médico o científico a cada suceso. Sin embargo, la enfermera, después de que se fue el doctor, se acercó a Samuel y le dijo que ella a veces nos explicaba los comportamientos de algunos pacientes y que le recomendaba llevarle un padre a su abuelo. Samuel accede. Al amanecer, Samuel se despide de su abuelo, pues había llegado su mamá a relevarlo. Su abuelo se despierta, lo toma del brazo y le dice que lo perdone por todo lo que había pasado, pero lo había obligado a hacerlo. Samuel lo cuestiona y le dice que le detalle más sobre lo que pasó, pero el abuelo se queda callado y no le dice nada más. Samuel recibe una llamada y es su mamá quien llega a relevarlo. Samuel sale de la habitación y le cuenta a su mamá todo lo que había ocurrido en la noche y la madrugada. Su mamá tampoco podía creer lo que había pasado, pero le cree a Samuel y también acepta que le lleven un padre a su papá. Pero desgraciadamente, a las pocas horas y antes de que pudiera llegar Samuel con el padre, su abuelo falleció. Un infarto fulminante terminó con la vida de su abuelo y muchas preguntas sin respuestas quedaron pendientes. Al día de hoy Samuel no supera lo que le sucedió ese día y la angustia de no saber si su abuelo descansa en paz o sufre en algún lugar. Víctor, un camillero del IMSS de Saltillo del turno nocturno, recuerda sus primeros días de trabajo como de las peores experiencias vividas. Hace algunos años, cuando Víctor pidió su cambio al turno de la noche, recuerda que sus compañeros le preguntaban si ya le habían dado la bienvenida o novatada, y él solo reía y no entendía muy bien a lo que se referían. Él pensaba que sus mismos compañeros del trabajo
le harían una maldad o travesura para darle la bienvenida. Hasta que un día le tocó llevar unos aparatos al sótano del hospital. Eran alrededor de las 12 de la madrugada, cuando Víctor aprovechó que la noche estaba en calma y se dirigió al sótano a llevar unos aparatos que habían desocupado por viejos y no funcionar. Saliendo del elevador, caminaba por un pasillo para entrar al cuarto de los aparatos dañados. Abre la puerta con el juego de llaves que traía y enciende la luz de aquella bodega que parecía un congelador. Se sabe que en los hospitales siempre está frío, y más la parte del sótano, por lo que esto a Víctor no le causó problema, pues dice que estaba acostumbrado. Al meter los aparatos, los acomoda de tal manera que no queden amontonados y regresa nuevamente a piso por los demás aparatos y sillas dañadas. Al estar de regreso en la bodega de tiliches, como le decían Víctor y sus demás compañeros, se da cuenta de que la luz estaba encendida, lo cual le parece extraño, pues él había apagado la luz antes de salir de la bodega. Entra a la bodega y se da cuenta de que los aparatos están tirados por todos lados, cuando él los había acomodado de tal manera que no se cayeran o estuvieran tirados. Los levanta y los vuelve a acomodar, y justo cuando está por levantar el último, siente un escalofrío recorrerle por la espalda y voltea rápidamente hacia atrás, pues sentía como si alguien estuviera atrás de él. Con la piel de gallina, Víctor pregunta si alguien más está en la bodega, pues otro compañero también tenía un juego de llaves. Al darse cuenta de que nadie más estaba en la bodega, sale de ahí y vuelve a repetir la misma actividad de subir por más aparatos y bajarlos a la bodega, solo que esta vez se cercioró de dejar la luz apagada. Al salir del elevador y caminar hacia el pasillo, se da cuenta de que la puerta de la bodega está abierta hasta la mitad y empieza a cuestionarse si cerró o no la puerta. Pero Víctor estaba 100% seguro de que él había cerrado la puerta. Al entrar, empieza a escuchar ruidos y ve unas pequeñas luces verdes que venían de los aparatos que acababa de acomodar. Víctor enciende la luz y empieza a revisar por qué los aparatos estaban haciendo ruidos y funcionando. Víctor revisa los aparatos y se da cuenta de que ninguno estaba conectado a la toma de corriente, y eso lo pone muy nervioso. Enseguida toma los aparatos y decide llevárselos a las enfermeras para que los revisen. Sale de la bodega, cierra la puerta con llave y se dirige al elevador. El elevador se tarda varios minutos en llegar, y eso a Víctor lo desespera. Sentía como si alguien estuviera atrás, pero no había nadie. El elevador por fin llegó, y Víctor se mete rápidamente. Pero por si fuera poco, el elevador no cierra. La situación se pone cada vez más tenebrosa, y al pasar varios segundos que para Víctor fueron eternos, de pronto el elevador se cierra, pero muy lentamente. Víctor voltea a la bodega, y antes de que el elevador se cierre por completo, ve que la puerta de la bodega se abre y la luz se enciende. Víctor, muy asombrado e impactado por lo que había visto, no tuvo el valor de regresar a la bodega para ver qué fue lo que sucedió, por qué la puerta se abriría. Al llegar con las enfermeras, le preguntaron que si se sentía bien, pues estaba muy pálido y sudando. Pero Víctor les responde que jamás le creerían lo que le acaba de pasar. Las enfermeras se ríen entre ellas y Víctor, sin entender bien, les cuenta la espeluznante historia que acababa de vivir. Y a pesar de que varios enfermeros y médicos del turno de noche
han vivido experiencias en el hospital, nunca se acostumbran a la actividad paranormal. Mirna, una enfermera del ISSSTE de Tláhuac, que ya estaba a pocos meses de jubilarse, hacía sus rondines como todas las madrugadas que le tocaba guardia. Su compañera dormía mientras ella hacía el rondín con sus pacientes y los de su compañera. Después de haber terminado de ver el último paciente, Mirna recibe una llamada por la línea interna del hospital. Ella contesta y solo se escucha una respiración. Mirna contesta varias veces diciendo, bueno, ¿hay alguien en la línea? Y de pronto cuelga, pues no se escuchaba a nadie del otro lado más que una respiración. Esto no era nuevo para ella, pues los teléfonos del hospital siempre fallaban. Mirna de nuevo recibe una llamada. Ella contesta y se vuelve a oír una respiración como en la llamada pasada de cuelga, y al colgar escucha ruidos en los baños de los pacientes. Ella se asoma y no ve a nadie. Regresa a su lugar de trabajo y por tercera vez timbra el teléfono. Mirna contesta y se vuelve a escuchar solo la respiración, igual que en las llamadas pasadas. Nuevamente y por tercera ocasión cuelga y al colgar dice expresivamente, ¿quién demonios será? Después de terminar la frase se escucha un ruido estruendoso en el baño. Mirna se asusta y se dirige rápidamente, pues cree que algún paciente sin familiar se pudo haber caído en el baño. Entra al baño y lo revisa, pero no encuentra a nadie. Después de no encontrar nada en el baño, vuelve a dar un rondín con los pacientes y se percata que un paciente, quien no tenía familiar cuidándola, no está en su cama. Mirna sale del cuarto para buscarla y la encuentra en el pasillo goteando de sangre en la parte de abajo. Mirna se acerca rápidamente y la ayuda a regresar a su cama. Le pregunta que por qué no la llamó para ayudarla con un cómodo, pues era un paciente que no podía levantarse sola de la cama. Y ella le responde que la había despertado una enfermera para ir al baño, pero que cuando salió ya no estaba y tuvo que caminar sola hasta que Mirna la encontró. Mirna se queda pensando y cree que pudo haber sido su compañera. Enseguida va y busca a su compañera, pero se da cuenta de que ella sigue dormida. La despierta y le pregunta si ella fue a llevar a la paciente de la cama 303 al baño. Y su compañera le dice que no, que desde que se recostó no se había despertado. Su compañera se levanta y le dice que descanse, que tal vez está muy cansada. Y Mirna le dice que no, que ella se siente bien y que puede continuar la guardia. Su compañera se acuesta y Mirna sale del cuartito en donde descansan las enfermeras. Al caminar hacia la central de enfermería, escucha ruidos y risas en el baño de los pacientes. Va y revisa para ver cuál de los pacientes o familiares está en el baño. Al revisar la última regadera, Mirna ve de reojo por el espejo a una enfermera, pero con bata. Mirna se asusta y se queda asombrada, pues nadie del hospital usaba bata. La ve salir del baño y va tras ella pensando que era alguna compañera de otro piso que tal vez no había visto. Al llegar al pasillo, la enfermera se mete a uno de los cuartos y Mirna la llama diciendo, «¡Compañera!», y la enfermera no le responde. Nuevamente Mirna le habla con voz fuerte mientras camina, «¡Compañera!», y no tiene respuesta de la enfermera. En eso Mirna entra a la habitación en donde vio entrar a la enfermera y al entrar se le atraviesa el carrito de código rojo. Mirna se asusta y voltea para todos lados para ver si ve a la enfermera que entró a la habitación, pero no ve a nadie. Mirna enciende la luz y la paciente del 303 le habla y le dice que por qué le había cambiado el catéter, que la había lastimado mucho, y Mirna sorprendida le responde que ella no le había cambiado ningún catéter, que ella estaba revisando quién estaba en el baño.
La paciente le dice: si usted vino hace rato y después me quedé profundamente dormida y me cambió el catéter. Después empezó a decirme que si me volvía a levantar al baño me iría peor, pero por más que intenté no podía abrir los ojos. Mirna le dice que tal vez su compañera había sido quien le había puesto de nuevo el catéter. Mirna sale de la habitación y apaga las luces. Camina por el pasillo y se dirige al cuartito donde estaba su compañera. Toca la puerta. Entra y ve que su compañera sigue dormida. La despierta y le pregunta si se levantó en algún momento, y ella le responde que no. Y le dice: hace rato que entraste, me quitaste la sábana, pero me sentía tan cansada que no pude ni abrir los ojos para despertarme y decirte algo. Mirna se ríe y le dice: yo no fui. Y su compañera le dice: si fuiste tú, pues ¿quién más pudo haber entrado? Si solo tú y yo tenemos llave de aquí. Mirna y su compañera escuchan que alguien les grita. Salen rápidamente del cuarto y se percatan que nadie les había hablado. Todos los pacientes y sus familiares se encuentran dormidos y descansando. Mirna le cuenta a su compañera todo lo que le había pasado y su compañera se queda impactada, pues en sus años de servicio jamás le había tocado alguna experiencia como esa. Mirna también comparte que jamás imaginó que en todos sus años siendo enfermera del turno nocturno tendría esta experiencia escalofriante.